Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de, que está pensada en cómo ver experiencias, cómo los estados pueden asesorar a sectores empresariales en construir la debida diligencia. Voy a hacer unas recomendaciones y le entrego la moderación a Enrique Prieto. Recomendaciones: uno, que sepan que todas las sesiones del foro están siendo grabadas. La idea es poder dejar una memoria, como se hace en todos los foros, que quien quiera pueda consultarlos. Entonces, esta sesión está siendo grabada. Dos, que por favor vamos a intentar muy puntual con los tiempos. Hoy estamos súper corridos y nos da un poco de pena porque vamos a terminar como a las 7 de la noche. Pero ojalá nos podamos ajustar a los tiempos de todas y todos. Para que salgan apenas a la bandeja paisa. Al que se quiera arriesgar a una bandeja paisa a las 7, 8 de la noche. Y tenemos un cambio de última hora en nuestro panel, que no va a estar Diego Pérez de Gran Tierra, sino va a estar Laura Castillo. Entonces, sin más, Enrique, todo tuyo. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nuevamente me presento, mi nombre es Enrique Prieto Ríos, soy profesor de la Universidad del Rosario. Muchas gracias a Naciones Unidas por organizar, por abrir este espacio. Como lo mencionaba, pues el título de este panel es el papel que tienen los estados en asesorar empresas a realizar la debida diligencia en la región. Y tenemos un panel de lujo, tengo que decir. De una parte nos acompaña el consejero presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena, que se encuentra a mi derecha. A mi izquierda se encuentra Laura Castillo, gerente de Derechos Humanos y Empresas de Gran Tierra Energy. Y por último, tenemos el gusto de contar con la secretaria de Participación de la Gobernación de Antioquia, Catherine Velázquez, quien nos acompaña. Llegó ayer a Bogotá y estaba quejándose un poco por la altura del externado, pero bueno, es mentiras, pero bueno. La idea de este panel es que podamos aprender de las experiencias de la empresa, del gobierno nacional, del gobierno regional y, muy importante, cómo podemos aplicar esto para la región. La idea, queridos panelistas, es poder plantear unas preguntas. Les pediría el favor que fuéramos cuidadosos con el tiempo, y también invito a toda la audiencia para que tomemos apuntes, preguntas, y después de que salgamos de las preguntas generales, abramos el espacio para cada uno de ustedes. Entonces quisiera comenzar con usted, querido consejero Mena, y es una pregunta muy específica en su rol, y es la siguiente: ¿por qué es importante para los estados promover la debida diligencia en materia de derechos humanos? ¿Y cuál ha sido la acogida que ha tenido el sector empresarial en Colombia? Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo creo que uno de los objetivos fundamentales que tiene no solamente un gobierno, sino todas las instituciones que hacen parte de un Estado en la construcción de comunidad es disminuir la conflictividad. Entre menos conflictividades tenemos, mucho mejor. Y bueno, en la vida cotidiana siempre tendremos conflictividades y siempre tendremos problemas, pero también está la forma como nosotros resolvemos esas conflictividades. La debida diligencia en este aspecto de empresa y derechos humanos, lo que nos debe ayudar es a que todas estas iniciativas, todas estas actividades, todo este trabajo que llega al territorio, que por alguna razón causa cierta disrupción de la cotidianidad que se vive en el territorio con la comunidad, esa disrupción sea diligenciada de manera adecuada, sea acotada de manera adecuada. De lo que se trata es que podamos tener un ejercicio muy importante de propensión al desarrollo, pero un desarrollo aupado con la ayuda de la comunidad, con la coordinación de la comunidad, con
consenso con la comunidad. Es fundamental eso. Y así podemos disminuir esas conflictividades que se presentan a su mínima expresión. Y eso se hace basado en el trabajo colectivo, eso se hace basado en la construcción colectiva de este ejercicio. Así que para un Estado es muy importante este ejercicio. Yo creo que la empresa colombiana está transitando por un buen momento en el desarrollo de estas iniciativas. Tenemos desafíos, tenemos temas que tenemos que ajustar, pero estoy completamente convencido que vamos por el camino correcto, vamos por el camino que tenemos que transitar. Muchísimas gracias, consejero, y efectivamente la debida diligencia pareciera que es un tema nuevo para empresas colombianas. Sin embargo, como lo veremos más adelante, es algo que se ha desarrollado con mayor práctica en empresas multinacionales. Y en ese contexto, secretaria Catherine, la Gobernación de Antioquia tiene un piloto muy interesante en materia de derechos humanos y empresas. Y una de las preguntas que surge generalmente es cómo esta política de orden nacional puede ser aplicada a nivel regional. Entonces quisiera preguntarle cómo ha sido su experiencia, ha tenido un impacto positivo, un impacto negativo. Adelante. Gracias, Enrique. Un saludo a mis compañeros de panel, Laura, Jefferson, a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual. Esto les va a gustar mucho. Este panel les va a gustar mucho porque viene desde lo general a lo particular, es decir, desde lo estratégico hasta lo táctico, donde podemos tomar, como lo decías, Enrique, ya hechos contundentes en territorio que se pueden replicar. Entonces, para responderte la pregunta, voy a empezar, digamos, un breve contexto. Cuando a mí me hablan de tiempo, me empiezo a poner nerviosa porque nunca soy capaz de cumplirlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible, pero me gusta contextualizar. Acá está Viviana, ella manda. Viviana, por favor. Sí. Dios, no, voy a hacer breve. Un breve contexto, de lo general a lo particular, para que nos paremos en la respuesta del territorio, cómo ha sido la experiencia. Política pública nacional, ¿cierto? Esa política pública nacional en derechos humanos nos da línea en básicamente 3 aspectos en lo que tiene que ver con los derechos humanos, y es respetar, proteger y reparar los hechos que tengan que ver con la vulneración de los derechos humanos. Se recoge en el departamento también como política pública. Entonces es lo primero, tener coherencia entre lo nacional y lo departamental en cuanto a los mandatos o a los principios rectores de la política pública. Y seguimos bajando, entonces ya de lo estratégico a lo táctico, y lo táctico es, eso debe tener un plan. En el departamento hicimos un plan en 2020 y 2021, que es el plan de empresa derechos humanos. Todo está enmarcado en ese plan, que ya nos paramos en territorio, estamos implementando una prueba piloto, porque eso tan etéreo, pues entonces la gente dice, los derechos humanos le corresponde al Estado garantizarlos, pero no. Entonces las empresas, el Estado, las comunidades, la academia también como aporta para eso. Entonces ese nivel multiactor, llegamos en una subregión del Oriente, que es el Oriente antioqueño, tenemos más o menos 1.113 emprendimientos de base comunitaria y un montón de empresas que están asentadas en el territorio, pues alrededor de 89 empresas asentadas en el territorio, y
Nosotros somos Secretaría de Participación Ciudadana, entonces juntamos esas dos experiencias. Las empresas grandes asentadas en el territorio con los pequeños emprendimientos con base comunal de nuestro movimiento comunal. Con 4 propósitos fundamentales. Uno, formarlos en derechos humanos para que implementen en sus acciones desde su producción, su comercialización, su cadena de suministros, todo enfocado en derechos humanos. Pero también el segundo propósito es compartir experiencias, es decir, las grandes empresas en un acto de responsabilidad social empresarial que es nada más y nada menos que devolverle a la comunidad y al territorio todos los recursos que nos corresponden a todos, y el segundo aspecto es una conducta empresarial responsable, y dentro de esa conducta empresarial responsable es compartir y transferir sus experiencias a empresas que están surgiendo y empresas con base comunitaria. Entonces eso mueve todos los atributos de los derechos humanos, todos los atributos empresariales y además todos los atributos comunitarios. Entonces es una experiencia muy bonita. Dentro de un mes más o menos vamos a certificar 20 empresas con sello comunal y en derechos humanos y conducta empresarial responsable, y 10 emprendimientos de base comunitaria que están apareados con las empresas. Entonces, esta es como la estrategia multiactor, la estrategia enfocada en derechos humanos en empresa que estamos implementando junto con la consejería en Antioquia. Una pequeña… Tal vez cuando nosotros hablamos cuando la secretaria habla de asociatividad comunal, es tal vez para los invitados de otros países es importante explicarles de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando aquí de la base organizativa más básica que tiene el país. Cada barrio de Colombia, cada barrio de cada municipio, de cada departamento, tiene una junta de acción comunal. Una junta de acción comunal que es elegida democráticamente por los miembros que viven en ese barrio, en ese entorno, y esa junta de acción comunal se constituye en la base primaria de lo que es la democracia en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante lo que está pasando en Antioquia, y por eso es tan importante lo que de lo que nos hablaba la secretaria, que hemos logrado llegar incluso a esa base. Y esa base, todo esto que está sucediendo con las juntas de acción comunal en Colombia es simplemente un piloto de lo que puede suceder en el país aplicando los principios de empresa, de derechos humanos, de conducta empresarial responsable y de esta sinergia que queremos lograr entre la empresa ya constituida y aquellas simientes de empresa que empiezan a surgir en el territorio desde esa base mínima, básica de nuestra organización política en el país. Bueno, muchísimas gracias. Creo que acá es importante mencionar que si bien estamos hablando de vía diligencia como una herramienta clave para la rendición de cuentas, para determinar los riesgos y los impactos que tienen las compañías, pues muy importante el papel que juega el Estado. El Estado nacional, pero muy importante también el Estado regional. Acá, como le decimos en Colombia, no puede ser que todo esté bogotanizado y se necesitan unas sinergias. Y así creo que, consejero, usted lo plantea muy bien, y esto es democracia, participación, desde todas las bases y todos los niveles. Pero por ser un tema multiactor, no podemos hablar de una debida diligencia sin pasar a la empresa. Y acá, como lo mencionaba, pues nos acompaña Laura Castillo de Gran Tierra Energy, y retomando lo que decía el consejero, la secretaria, pues yo quiero que nos movamos un poquito hacia la experiencia de la empresa. Y es
Colombia fue el primer país en la región de tener un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, pero aparte, desde el gobierno del presidente Santos, ahora el gobierno del presidente Iván Duque, siempre ha tenido un papel activo el gobierno nacional y también el gobierno regional. Entonces quería preguntarte, ¿cuál en tu experiencia es la importancia que tiene que los estados creen políticas públicas en materia de derechos humanos y empresa, pero específicamente en materia de debida diligencia? ¿Me lo prestas? Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al Gobierno de Colombia, a Naciones Unidas por esta amable invitación y también contarles un poco la incidencia de Gran Tierra. Gran Tierra es una compañía canadiense que opera principalmente, que se dedica a la exploración y explotación de petróleo y gas, principalmente en Colombia, en Putumayo y en el Valle de Magdalena Medio y en Ecuador. Al ser también una compañía multinacional que cotiza en bolsas de valores como la de Nueva York, Londres y Toronto, también se generan unas responsabilidades en función a ello. Y esto, además de tener la plena convicción como compañía que genera valor a sus partes interesadas, pues también se acoge a los estándares más importantes en la industria y en el caso de los derechos humanos al estándar, a la sombrilla más amplia que son los principios rectores de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas. No obstante, nuestra lógica corporativa es también, si bien es cierto son canadienses y operamos en Colombia para ser un poco acorde a la pregunta, acogemos la normativa nacional. Y esa la tenemos como muy en el centro y en el corazón de las estrategias enfocadas a derechos humanos. Y ustedes, y les voy a contar por qué es tan importante desde la experiencia empresarial tener esta visión, este marco de referencia. Desde una perspectiva internacional, en el caso de Canadá, Canadá se destaca ante la comunidad internacional por su conducta responsable empresarial. Y de hecho una de las mejores prácticas a nivel mundial es la creación de una ombudsperson, una persona defensora de los derechos humanos que analiza a nivel mundial cómo están operando las empresas canadienses, cómo están esas empresas fuera del territorio actuando puntualmente en derechos humanos. Entonces esto nos pone también como compañía unos retos y unas oportunidades. Pero para aterrizarlo en el caso puntual de la política nacional, y como tú muy bien lo mencionas, fue Colombia uno de los pioneros en crear estas políticas en materia de derechos humanos y referente en la región. Nosotros vemos unas bondades significativas como compañías que operan en contextos muy complejos. En el caso de Putumayo, en contextos, como lo mencionabas desde un principio, consejero, con alta conflictividad y poblaciones con vulnerabilidades. Entonces tener un marco de referencia tiene muchas ventajas como actuar, pero para ser concreta me voy a referir a tres como muy puntuales que quisiéramos destacar. Lo primero, pues hay disparidad de normativa en la materia. Entonces, que un Estado propenda, promocione y crea una política pública en la materia nos da unos lineamientos de cuál es el referente y cómo debemos actuar. Eso es muy valioso frente a esa disparidad de normas, saber cuáles son los mínimos con los cuales debemos actuar. Y un segundo, y adicional a esto, pues también esa norma nos permite saber cuál es la oferta institucional en materia de derechos humanos para atender esas vulnerabilidades. Entonces así nosotros identificamos cuáles son las entidades que en el territorio nos pueden apoyar a trabajar o hacer agendas comunes en función del respeto de los derechos fundamentales. Y una tercera bondad también es como al tener estas políticas como muy claras, de hecho hay una política sectorial en el sector extractivo a la industria que pertenece nuestra compañía, nos permite trabajar de manera conjunta en iniciativas o agendas comunes, como son la Agenda Común de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, un poco contestando de manera muy puntual, esos son parte de las bondades o de los beneficios de estados como Colombia tengan una política clara de cómo actuar en las empresas y en el marco de esto poder generar acciones desde la función del respeto, que en muchas ocasiones también a las empresas en estos sectores nos trasladan
acciones de garantía de los derechos fundamentales. Muchísimas gracias, Laura. Y con esta respuesta, consejero, pues yo creo que me veo obligado a hacerle la misma pregunta. Recordemos que el principio rector número 3, pues habla de que los estados deben asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos y claramente Colombia ha sido pionero en los planes nacionales de acción y vemos la experiencia de la empresa que dice, para nosotros es muy bueno tener unas guías. Entonces la pregunta para usted, consejero, es la misma y es, ¿cuál es la importancia de que los estados tengan políticas claras en derechos humanos y empresa, pero específicamente en materia de debida diligencia? Siendo conscientes que en Colombia todavía no tenemos una ley que obligue a que las empresas adelanten procedimientos de debida diligencia. Lo que está sucediendo en el mundo es que estas medidas cada vez son menos voluntarias y se vuelven cada día más obligatorias. Es como una especie de certificado de calidad, si lo queremos ver de esa manera. Y en Colombia lo hemos entendido de esa manera. Por eso, cada asesoría, cada trabajo, cada mesa de trabajo que podamos desarrollar a lo largo y ancho del país para ir concientizando a las empresas de esto es muy importante. Pero aquí es importante decir una cosa, muchas veces uno piensa que las empresas son ajenas a este tema de garantizar los derechos humanos y de tener una debida diligencia y de llegar al territorio con ciertos criterios. Y cuando uno se acerca a las empresas, lo que uno se encuentra es que hay diferentes formas en que las empresas están desarrollando este trabajo, no necesariamente con el título con los que los conocemos. Entonces el gran reto que tenemos ahí es mirar cómo logramos adoptar todo aquello que las empresas están haciendo, lo empaquetamos en un solo formato, construimos con las empresas los mínimos que hay que tener para llevar a cabo estos objetivos de garantía y respeto de los derechos en el territorio y junto con la empresa ir al territorio y hacer lo mismo con las comunidades. Esto es un baile entre tres. Esto es gobierno, esto es comunidad y esto es empresa. Entre más claro tengamos ese repertorio, entre más claro tengamos ese paso a paso, mucho mejor. Y entre más logremos construir ese repertorio entre todos, más gana-gana va a ser este trabajo. Y yo voy a tomarme unos minutos más para decir lo siguiente, frente al sector de hidrocarburos. Miren, nosotros en Colombia tenemos muchos desafíos allí. Yo creo que si, Laura me corrige si estoy equivocado, si hay un sector que más conflictividad encuentra en el territorio es el sector de hidrocarburos. Este gobierno es amigo de la empresa, este gobierno es amigo de la exploración, este gobierno propende porque más empresas lleguen al país. Pero bajo ese paraguas también nos da una oportunidad para que estas empresas puedan desarrollar los principios de garantías de derechos en el territorio donde van a llegar. En el tema de hidrocarburos, yo resumo esto de la siguiente manera: esto es un tema de riqueza, básicamente. ¿De riqueza para quién? De riqueza para la empresa, lógicamente, para eso es una empresa, pero también de riqueza para la comunidad. La comunidad en el territorio, cuando ve llegar una empresa de estas, de extracción, lo primero que busca es que ese ejercicio desarrolle beneficios de riqueza para absolutamente todo, incluso para ellos. Mirar la manera de construir con la comunidad, mirar la manera de que esa comunidad sea transformada, no con el ánimo de que el Estado le pase la responsabilidad a la empresa, sino que la empresa y el Estado aprovechen esa oportunidad que se genera allí
para lograr niveles de desarrollo superior a los que actualmente tiene el territorio. Creo que ahí está la clave del tema. La clave del tema, como lo vengo diciendo desde la mañana, es gana-gana, que gane la comunidad, gane la empresa, y que logremos a partir de eso transformar territorio, que la gente vea que cuando una empresa llega a su territorio, que la comunidad vea que cuando una empresa llega al territorio va a tener un beneficio que le va a ayudar a mejorar sus niveles de vida, sus niveles de desarrollo. Y creo que allí en esa línea hemos estado trabajando. Yo tengo que decir que lo que está desarrollando Gran Tierra en el Putumayo es muy importante. Se me va a acabar el periodo y no vamos a lograr ir, bendito sea mi Dios, pero he estado siguiendo muy de la mano lo que está sucediendo allá. Creo que en nuestro país cada vez este sector de hidrocarburos es más consciente de lo que le estoy diciendo. Nosotros hemos encontrado mucha reciprocidad en el trabajo que estamos desarrollando desde la consejería, y por eso creo que esos han sido uno de los pilares que nos ha permitido avanzar en el país. Pero entonces, resumo, para responder la pregunta muy rápido, y es, entre más claro tengamos los lineamientos, entre más claro tengamos las características, entre más claro tengamos ese paso a paso para garantizar disminuir conflictividad a través de la construcción colectiva, involucrando en ella empresa, Estado y comunidad, entre más claro tengamos eso, mucho más éxito vamos a tener y mucho menos conflictividad vamos a tener también en el territorio, y eso nos va a permitir avanzar de manera significativa. Muchísimas gracias, señor consejero, y bueno, creo que su intervención nos da paso a continuar con la secretaria Catherine, y usted nos hablaba de una forma muy interesante este piloto que llevan en el oriente antioqueño, en el cual tienen empresas grandes, pequeñas, y también nos contaba cómo han articulado la política nacional a la experiencia en Antioquia. Ahora bien, me preguntaba si en esta experiencia de grandes empresas a pequeñas hay una promoción o también hay capacitación a las pequeñas sobre la importancia de respetar derechos humanos, de analizar los impactos, más aún porque es un tema que no está en Colombia. Entonces no sé si usted nos podría un poquito hablar de eso, ver si los impactos que ha tenido, digamos, si las empresas grandes sí están al tanto y transmiten esta información, de pronto no, y también las prioridades pueden ser otras. Por ahora estamos, por ejemplo, en Antioquia tratando de movilizar estos emprendimientos. Quisiera que nos contara desde la experiencia, secretaria. Gracias. Sí, tenemos líneas formativas tanto para las grandes empresas que están sumadas a esta prueba piloto, como también para los pequeños emprendimientos comunales. Esas líneas formativas están a cargo de la consejería, pero también con apoyo de universidades que forman en materia de derechos humanos a los gerentes y toda la institucionalidad de las empresas grandes, pero por supuesto también a las pequeñas empresas, porque tenemos que tener un idioma común, y es la línea que transversaliza todo el proyecto, el respeto a los derechos humanos. Otra línea de formación es en la parte empresarial también, para poder transferir los conocimientos que hay de las grandes empresas a las pequeñas empresas. Yo quiero contarles pues a todos que en Antioquia hay 5.500 juntas de acción comunal. Eso representa más o menos en los directivos de las juntas de acción comunal alrededor de 80.000 personas, entre presidentes y toda la junta directiva de la Junta de Acción Comunal, y movilizan alrededor de 350.000 personas, contando pues los afiliados o los vecinos de las juntas. Es decir, es una base muy importante que donde logremos nosotros permear esa base en cualquier tema, hablemos el tema de derechos humanos, estamos logrando llegar a la base de la democracia de Colombia.
¿cierto? Por eso es importante esta prueba piloto y replicarla en Colombia sería pues fundamental, porque estamos tocando la base. La base ha sido en tema de derechos humanos la más vulnerada y digamos en Antioquia no paran, pues se ha avanzado mucho, pero no hemos logrado llegar al punto donde digamos somos garantistas desde arriba hasta la base de los derechos humanos. No hemos logrado hacer eso. Entonces nos toca refinar las estrategias para poder llegar y hacer de esto mucho más impactante. Ahí, por ejemplo, yo quiero que me pases para que miremos cosas bonitas, tangibles en esta prueba piloto. Hay empresas grandes dedicadas, por ejemplo, a los textiles y hay otras grandes empresas dedicadas al café. Nosotros en Antioquia tenemos todos los pisos térmicos. Eso quiere decir que podemos tener experiencias de café variadas de todos los pisos térmicos. Tenemos grandes empresas en el oriente dedicadas al café que están transmitiendo. Sí, es que yo les voy a dar a ustedes, a Laura, mira, sí, de modelo. Este es un café donde… Este es un café que también tiene un atributo muy importante, y es que promueve la asociatividad de las juntas de acción comunal, es respaldado por grandes empresas que ya tienen experiencia en exportación de café, pero es un emprendimiento de nuestras juntas de acción comunal con sello comunal y con sello de derechos humanos. Para usted, consejero, para Laura y ahí está el sello. A mí fue el único que me dejaron sin café. No, señor, aquí está el suyo, tenga. Sí. Entonces, bueno, ahí podemos ver o sea, lo bonito y los frutos que puede traer una experiencia como estas. Doctora Catherine, y eso nos ayuda también a decir una cosa. Los estados son los responsables de garantizar los derechos humanos, sine qua non, eso no se discute. Pero en esto tenemos que vincular a la mayor masa posible de comunidad que se pueda, porque vigilar las garantías que a nadie se le violen las garantías de derechos humanos es una tarea que no corresponde exclusivamente al alcalde, ni al gobernador, ni al presidente de la República, ni al consejero de Derechos Humanos. Esto es una tarea que tenemos que realizar absolutamente todos, absolutamente todos. Entre más soldados, defensores de los derechos humanos tengamos en el territorio, mucho mejor. Y entre más logremos nosotros capacitar a la comunidad sobre esta tarea y sobre la forma como yo debo vigilar, no solamente que no se me vulneren mis derechos, sino que tampoco se le vulneren los derechos a la doctora Catherine o a la doctora Laura o a cualquiera de los que estamos aquí. Si todos nos volvemos unos vigilantes de esas garantías de derechos humanos, vamos a lograr avanzar de manera rápida para que no se presenten violaciones en esa materia. Muchísimas gracias, consejero, y creo que es muy importante de una parte este llamado que hace que todos seamos garantes de derechos humanos. Lo segundo muy importante es que la experiencia de Colombia a nivel nacional y regional pueda también servir a otros países. Hay retos comunes en Latinoamérica y yo creo que acá tenemos un ejemplo de una muy buena sinergia. Pero moviéndonos, Laura, hacia la experiencia de una multinacional que tiene actividades en Colombia, en Ecuador y que tiene un proceso de due diligencia muy sofisticado, pues yo quisiera que compartieras con todos nosotros cómo opera o cómo ha funcionado esta estrategia de debida diligencia de Gran Tierra Energy. Gracias, Enrique. Bueno, un poco pasando de la política, yo quisiera mencionar desde el sector de esta industria extractiva, por decirlo así, ha sido uno de los grandes movilizadores justo de estos estándares. Y ha acogido y ha
bajado, de pronto a veces vemos esto muy etéreo, como muy en la teoría, o a veces me dicen es muy romántico, y lo hemos aterrizado a la práctica. Esto se ha llevado a cabo, digamos, en la experiencia de Gran Tierra. El respeto por los derechos fundamentales y operar bajo la dignidad humana es un principio que guía la organización y la misión y la visión de la misma. Y esto también está claro desde el más alto nivel. Nuestro CEO es quien promulga, firma nuestra política corporativa. Entonces hay un compromiso público del respeto de operar bajo estos lineamientos. Y a su vez, esto ha permitido que generemos una estrategia. Y esto lo voy a resumir, digamos, en tres puntos como muy prácticos. El primero es generar, a través de ese compromiso público, como les digo, de nuestro CEO, tras bajarlo a toda la organización, y es crear una cultura en el respeto a los derechos humanos. Es un primer escenario de prevención. Si todos, como el talento humano de la compañía, tiene claro estos conceptos y a su vez los apropia, esto genera un espacio de prevención. Entonces, hoy en día el 100% de los colaboradores de la organización están capacitados en estos conceptos y acogiendo su política, y a su vez eso lo bajamos a la cadena de valor. Eso es fundamental. Entonces, crear un pilar fundamental es crear una conciencia y una cultura en el respeto. El segundo, pues, es el proceso más largo y el más complejo y retador, que es la creación de ese proceso de la debida diligencia. En eso nosotros no solo nos apoyamos, no solamente nos miramos nosotros o lo creamos nosotros, sino también nos apalancamos en expertos en la materia. En este momento tenemos una colaboración muy importante con Shift, que es este centro de pensamiento, de hecho, internacional, líder en la materia, que ha trabajado, que fue creado por John Ruggie, quien creó el estándar y que todos conocemos quienes estamos en este proceso. Y de la mano con Shift también trabajamos con organizaciones en los países donde operamos, por ejemplo, Fundación Ideas para la Paz, organizaciones que nos ayudan a aterrizar esas recomendaciones. Con ellos hicimos nuestro análisis de riesgos propios a las operaciones y en los contextos, aterrizados a los contextos en los que estamos, tanto en Colombia y Ecuador. Se priorizan unos derechos posibles, digamos que hayan una posible o un riesgo de vulneración de cara a nuestras operaciones. De cara a esto hacemos unos proyectos para la prevención, y estos proyectos todos tienen una medición, un análisis de cómo vamos en la implementación de la prevención, y también se comunica a nuestras partes interesadas. Y un tercer reto también, o bueno, un pilar muy importante, es el tema de remediación. Por excelencia, el mecanismo operacional de remediación es este procedimiento de PQRs, de recepcionar cuáles son esas inquietudes, preguntas, molestias de nuestros grupos de interés. En nuestra compañía se llama Gran Tierra Te Escucha, está alineado a los estándares de los principios rectores de derechos humanos y empresas, pero también ahí un poco de la mano, como lo mencionaba el consejero y la secretaria, es importante también trabajar desde la corresponsabilidad. Gran Tierra, aún cuando no ha sido involucrada en ninguna afectación relacionada con una vulneración de derechos humanos, ha trabajado de manera proactiva en la remediación y en la estabilización del territorio, trabajando también en beneficio de escenarios donde se construye paz, donde se trabaja con la niñez. Digamos, ahí hemos generado acciones multiactor de cara a la implementación de esos proyectos. Entonces, hemos trabajado de manera proactiva. Tú mencionas algo muy importante, que es la cadena de valor. La cadena de valor, hemos emprendido un trabajo importante, y esto también lo hacemos desde una manera estructural. ¿Y cómo? En los contratos, en esos contratos se han instaurado, se han hecho unos cambios significativos en los cuales hay anexos especiales en materia de derechos humanos, donde, si no actúan en coherencia con nuestros principios y nuestros valores como organización en el marco del respeto a los derechos humanos, sencillamente hay unas correcciones o se rompen esas mismas relaciones comerciales. También generamos ese apalancamiento. Tenemos una fuerte incidencia en la cadena de valor en las regiones, y con esas compañías que han nacido, de hecho, orgánicamente de la mano con la actividad de la empresa,
Por ejemplo, tenemos un proyecto en que hemos acogido alrededor de 20, casi 30 empresas en las dos cuencas donde estamos, y de la mano ellos están creando sus propias políticas corporativas en materia de derechos humanos. Entonces eso les genera un compromiso de además ir trabajando y adoptando estos conceptos y como lo diríamos, como sumarnos todos al mismo plan y al mismo estándar. Entonces, un poco recogiendo cómo eso se baja de la teoría a la práctica, cómo lo hemos trabajado y así materializar esto que a veces lo vemos tan etéreo. Muchísimas gracias, Laura, y es muy interesante ver cómo la compañía también está haciendo lo que hace la Gobernación de Antioquia, y es apalancar pequeñas compañías para que puedan identificar y poner en práctica estas políticas de derechos humanos. Consejero Mena, Laura hablaba de que una forma de prevenir la vulneración de derechos humanos es la capacitación. Y pues tengo conocimiento propio que desde la consejería se han adelantado iniciativas de cursos de profesionalización. La consejería tiene un observatorio de derechos humanos que se lanzó hace pocos meses. Qué consejería tan buena, ¿sí o no? Excelente, señor consejero. Entonces la pregunta con esto es, ¿cómo usted cree que debe, o cuál es la ventaja de que el Estado se articule con la academia, las empresas y la sociedad civil en general para maximizar los beneficios de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos? Yo creo que aquí es muy importante resaltar el empoderamiento que debemos de tener desde todas las líneas de acciones que se puedan desarrollar para que tengamos el mayor número de comunidad comprometido con este tema de garantías de derechos humanos y debida diligencia. Y para ello, lógicamente, la academia es un factor importante. Este panel está tan bueno, yo escucho todo lo que está sucediendo en Antioquia, todo lo que está haciendo en Gran Tierra, hemos estado trabajando con ellos, pero no quiero que se lleven la idea de que todo está resuelto. Hay desafíos por resolver. Tenemos lugares donde tenemos que esforzarnos un poco más para disminuir esa conflictividad, tenemos desafíos, digamos, más preponderantes en un sector que en otro, pero como les decía inicialmente, creo que el gobierno del presidente Iván Duque a buena hora dirigió este trabajo y creo que vamos por el camino correcto. No todo está definido, pero vamos avanzando. Y allí la academia juega un papel supremamente importante. A través de la academia, con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, hacemos alianzas para capacitar a la gente frente a temas de derechos humanos, que la gente conozca cuáles son sus derechos, qué son los derechos humanos, esto con qué se come, en qué se aplica en su vida, en su cotidianidad, cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes, que es muy importante, pero también a las empresas. Y ahí es muy importante conocer primero qué está haciendo la empresa, mirar cómo direccionamos lo que la empresa está haciendo, cómo lo complementamos si es necesario, y casi siempre buscamos en esa tarea el apoyo y el respaldo de la academia, para que sea desde la academia, ese sector que tiene ese punch de llegada amplio en algunos sectores de la sociedad, nos ayuda a ajustar los pasos que se tienen que dar para que empresa y comunidad caminen hacia un solo objetivo. Creo que sin la academia sería imposible. Nosotros precisamente el día de ayer, doctora Laura, lanzamos… Estamos en proceso, pero yo grabé el video ayer, por eso yo pensé que ya estábamos listos. Estamos entonces en el proceso de lanzar un taller de capacitación precisamente sobre este tema de empresa, de derechos humanos, pero también
donde se van a poder inscribir muchas empresas, pero también muchos colombianos que quieran conocer un poco más de esto. Todo esto con la academia. Esto no es que yo le diga a la doctora Laura, vaya, invéntese un curso por ahí, o que yo le diga a mis asesores, a mis coordinadores de la consejería, oiga, inventémonos algo para ver cómo llenamos requisitos. No, esto parte del compromiso que debemos de tener como gobierno para expandir lo más que se pueda estos conceptos de derechos humanos que son tan importantes en nuestro país. Entonces, la academia juega allí un papel muy importante. Nosotros tenemos esta universidad donde estamos, el taller de capacitación lo vamos a hacer con la Universidad de Rosario. Esta universidad donde estamos tiene un observatorio precisamente de empresas y derechos humanos. Hemos lanzado la plataforma Transforma, donde todo el mundo va a poder saber cómo se está desarrollando el país en diferentes materias, en materia de derechos humanos en las diferentes líneas. Así que eso nos ayuda mucho a tener ese contacto con todos los sectores, con la empresa, con la comunidad, pero también con la academia, en aras de entre todos hacer ese músculo común que tanto necesitamos para avanzar en la línea correcta. Muchas gracias, consejero, y pues aprovecho para hacer la propaganda que este curso se va a montar en IDX, va a ser de acceso gratuito, tiene 3 módulos, uno de Derechos Humanos en general, otro en Derechos Humanos y Empresas liderados por la profesora Liliana Perdomo que nos acompaña aquí, y uno tercero, consejero, sobre comunidades con protección especial. Entonces, todos invitados, acceso gratuito totalmente, esperamos tenerlo pronto hacia septiembre que esté lanzado, consejero. Y ahí hay una cosa muy importante, y no quiero que se me pasarla por alto. El empoderamiento que existe en un gobierno de este tema es muy importante. En Colombia, el tema de derechos humanos pertenece al resorte del señor presidente de la República. Mi oficina está a unas cuantas puertas del presidente de la República. Yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso ayuda a que cuando se presente cualquier dificultad, el consejero levante el teléfono, el consejero habla en nombre del presidente de la República e inmediatamente buscamos solución. Pero también ayuda para que el presidente de la República de primera mano esté enterado de lo que está sucediendo, Entonces, creo que eso es un elemento muy importante que tiene el país. Creo que buscar sacar esa consejería de la presidencia de la República sería un retroceso, y porque eso ha brindado poder desarrollar todos estos avances que hemos tenido, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, y echar para atrás sería desastroso. Muchísimas gracias, consejero. Secretaria Catherine, pues hemos escuchado la experiencia, toda esta conversación que hemos tenido tan enriquecedora, pero para empezar a cerrar el panel, yo quisiera hacerle una pregunta, y es, teniendo en cuenta que hay colegas de muchos lugares de la región que también están con usted, están en puestos públicos a nivel no nacional, sino regional, ¿usted cuál cree que son, desde la experiencia que han tenido, cuáles son esos retos que se tiene a nivel nacional, pensando no solamente en Colombia, sino en otros países, para facilitar el acompañamiento a las empresas locales en materia de derechos humanos y empresa, y para que se empiece a generar esta cultura de la debida diligencia? De acuerdo, yo creo que lo resumiría en 5 puntos muy importantes. Uno es esta estrategia multiactor, involucrar empresas, gobiernos, comunidades, eso suma sinergias. O sea, yo creo que nosotros tenemos que pasar del trabajo individual al trabajo colectivo. El trabajo colectivo, todos ponemos, todos ganamos y todos somos responsables. Entonces, es el primer punto, que es un reto grande, pero también pues un beneficio que hemos visto nosotros y un logro muy importante de la prueba piloto. El segundo es que aumenta la calificación de las empresas, o sea, volvemos empresas
más responsables en materia de derechos humanos, mucho más sólidas en materia de derechos humanos y con dos, digamos, esferas, grandes esferas, y es la conducta empresarial responsable y se me olvidó la otra, la responsabilidad social empresarial. El tercero es que nos volvemos, trabajando con las comunidades es un tema complejo porque las comunidades son las más vulneradas en derechos humanos y han sido las que sacan las banderas para reclamar sus derechos, ¿cierto? Y si nosotros trabajamos con ellos en derechos humanos, le damos la vuelta y volvemos a las comunidades no reclamantes de derechos, sino defensoras de derechos. O sea que todos, si nos volvemos defensores de derechos, entonces ya nadie va a reclamar derechos, ¿cierto? Entonces todos vamos a respetar los derechos humanos del otro. Nos volvemos una sociedad mucho más empática y mucho más sensible. El 4 es esa cercanía, acercar comunidad con empresas, empresas con Estado, y esa cercanía, como todo en la vida, porque esto pues no estamos inventando el agua tibia, nosotros nos volvemos más empáticos cuando nos acercamos a la gente. Entonces, yo como individuo me acerco a las necesidades humanas y me vuelvo mucho más sensible y mucho más empático, pero entonces ya no soy yo como individuo, es la empresa con las comunidades y a quién le corresponde acercarlos al Estado y a la academia, ¿cierto? Entonces es un punto y es un reto gigantesco eso. Y el último es que dejamos capacidades instaladas en la comunidad, o sea, ya no, en la medida que empoderemos a las comunidades, a las empresas, a la academia, nosotros como Estado, hacemos que las cosas trasciendan y no dependan de un periodo de gobierno y se queden instaladas. Y qué más garantía de continuidad de los procesos que cuando las mismas comunidades y las empresas reclaman al Estado un caso de éxito, en este caso de defensa de derechos humanos, eso le da sostenibilidad en el tiempo y un verdadero proceso de cambio cultural que no se logra en 4 años, ni en 2 años, ni en 3 años. Un cambio cultural se logra en el tiempo y para eso debemos ser perseverantes y dejar capacidades instaladas en las comunidades para que sean las mismas comunidades y las mismas empresas las que logren esa transformación cultural en pro de los derechos humanos en el tiempo. Muchas gracias, secretaria. Laura, para ir cerrando el panel, pues muy interesante ver toda esta estructura en materia de debida diligencia. Pues la pregunta es, ¿ustedes como compañía han notado un impacto positivo en implementar efectivamente esta debida diligencia? Definitivamente, digamos, Gran Tierra es consciente y está convencida, tiene la plena convicción del valor que ha generado en sus grupos de interés. Y esta pregunta es muy importante porque puedo traer a colación en la práctica cómo esto se ha manejado. Una vez, digamos, nosotros identificamos riesgos, tenemos que trabajar por la gestión. Y una de las mejores formas es ese trabajo multiactor que tanto hemos tratado de mencionar en este panel. Y lo traigo, digamos, lo voy a traer con ejemplos claros en los cuales podemos dimensionar el cómo. Al saber cuál es la política pública en la materia y saber esa institucionalidad, también identificamos con quiénes pueden ser los actores idóneos para trabajarlo. Entonces, este trabajo multiactor lo tenemos desde distintas dimensiones y quisiera traer unos ejemplos muy concretos para que lo veamos desde esta manera. ¿Cómo trabajamos con el gobierno y fundaciones internacionales? En uno de los riesgos identificamos los derechos de la niñez en estas poblaciones tan vulnerables. Ahí de la mano con la fundación del Fútbol Club Barcelona,
con el gobierno, con la Presidencia de la República, de la mano de la Consejería Presidencial y de la Agencia de Reincorporación y Normalización. Hicimos un proyecto en Gran Tierra donde tenemos a lo largo de alrededor de 900 niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial, porque además en esos territorios al tener estas vulnerabilidades, los impactos son de mayor, pues son más potenciales. Entonces ahí tenemos ese grupo de niños indígenas, afros, migrantes, niños hijos de excombatientes de las FARC-EP, niños con discapacidad, en los que a través del deporte, con la fundación del Fútbol Club Barcelona, ocupamos esos espacios de ocio de estos niños y hemos trabajado en el empoderamiento de sus derechos fundamentales, en la construcción de prevención de consumo problemático y algo muy importante, que es un flagelo muy doloroso que está en la región, que es el reclutamiento forzado. Y algo muy importante para decir estas dinámicas y cuáles son los beneficios de esto como compañía, pues eso efectivamente también le impacta al negocio, porque eso genera relaciones de confianza, construcción y estabilización del territorio donde nosotros estamos. Para poner un ejemplo y cómo se activa, al tener este programa prácticamente estamos todos los días con los niños trabajándolo y se han detectado o se ha pronunciado que 12 casos de prevención de reclutamiento se efectuaron. Eso es de una dimensión muy importante porque se activaron las alertas del gobierno, se trabajaron en esas denuncias y fueron 12 niños que no fueron captados por grupos al margen de la ley. Otro ejemplo muy claro es con sociedad civil, también trabajamos con sociedad civil en uno de los derechos que están, digamos, atados también a la industria, es el derecho al medio ambiente. Hemos trabajado con una organización civil muy reputada que es Conservación Internacional, en los asuntos de cuidado del medio ambiente y reforestación, también trabajando un poco y apuntándole a estas iniciativas que son de gran relevancia en una región como el Putumayo. Para ser concreto, unos números duros para que veamos la importancia y el impacto. Se habla alrededor de 1.000 hectáreas reforestadas, alrededor de 18.000 hectáreas de bosque conservado, pues son zonas donde hay desafortunadamente economías ilegales asociadas al narcotráfico. La deforestación es importante, entonces trabajamos en la mitigación. 500 familias involucradas y trabajando en función a estos proyectos con Conservación Internacional. Y en la vida útil de este proyecto, que se llama Natura Amazonas y hace parte del corazón de la organización, se está hablando de casi 8.7 millones de toneladas de CO2 captado. Entonces, esto le apuesta también al cambio climático y digamos, estas iniciativas. Para finalizar y un poco también desde el tema de corresponsabilidad en materia de remediación, hay un proyecto y es multiactor también, trabajamos de la mano con la Oficina de Alto Comisionado para la Paz y una organización experta en la materia. Identificamos que en nuestras operaciones uno de los riesgos eran las minas antipersonales. Entonces, ¿por qué no como compañía, si estamos en este territorio, podemos aportar a la estabilización de ese territorio a través de un flagelo que ha dejado el conflicto y que representa vulneraciones al derecho a la vida, a la movilidad y al desarrollo propio de la región? Y esto también tuvo unos resultados de gran incidencia, donde ahí el esfuerzo de distintos actores se ve magnificado. Estamos hablando que trabajamos en Puerto Asís, uno de los municipios con mayor incidencia de sospecha de minas antipersonales en el departamento, en Colombia, y desafortunadamente Colombia es el segundo país con mayor sospecha, o sea, en el mundo. Entonces es una apuesta mundial. Colombia tiene un compromiso, era el 2025, creo que han pedido una prórroga de dejar libre de minas antipersonales el territorio. Con el apoyo, pues, con los recursos y obviamente con los expertos, hemos trabajado en esa estabilización, dejando alrededor de 36 veredas libres de minas, todo el corredor donde desafortunadamente había la mayor sospecha.
Eso estamos hablando alrededor de 34.000 hectáreas libres de minas, 287 artefactos removidos, lo que representa 287 posibilidades de personas que fueran víctimas de esto. Además, trabajamos de la mano con las víctimas, no solo en su trabajo de reparación integral, activando las rutas del Estado, sino también promoviendo proyectos productivos para estas víctimas. Esto ha generado un impacto realmente de, como dicen, de construcción de paz. Dicen que es muy difícil construir paz si no se erradican las minas, porque son tierras subutilizadas y que desafortunadamente no van a poder prosperar. Eso es un ejemplo de cómo en esa debida diligencia tenemos más proyectos, pero en aras del tiempo, y el esfuerzo y el trabajo multiactor han generado pues un tema muy positivo, pero también hablemoslo de cara al negocio. Esto es importante para la compañía porque somos parte de ese territorio y queremos ser sostenibles en el mismo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Ya para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, pues consejero, simplemente usted cierra este panel, siendo pues Colombia el país anfitrión. Hay muchos retos, temas de reclutamiento, líderes sociales, cómo generar esta cultura. Quisiera que nos dejara con unas reflexiones muy cortas, con el riesgo de que Viviana no me vuelva a invitar a moderar ningún panel, pero bueno. Pensé que teníamos hasta las 7. No, varias reflexiones a nivel regional. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes que la defensa de los derechos humanos es un punto, es un escenario donde nos encontramos todos, no donde nos desunimos todos. Los derechos humanos no puede ser la mampara para amenazar al otro, ni puede ser la mampara para hacerse los locos y no mirar hacia allá. Los derechos humanos es el escenario donde toda la sociedad tenemos que confluir independientemente de conceptos políticos, independientemente de afinidades ideológicas, independientemente de eso. Este es el escenario común que nos tiene que unir como sociedad, y creo que en esa sociedad es importante contar con todos los actores de la sociedad, porque los derechos humanos deben ser aplicados a todos los individuos, y todos los individuos son todos los individuos que hacen parte de la sociedad. No pueden haber sectores excluidos o minimizados a la hora de garantizar el respeto por los derechos del individuo, por los derechos humanos. Primera reflexión. Segunda, Colombia es un país con una resiliencia increíble, increíble. Le voy a poner un ejemplo. 4 años atrás, nosotros teníamos 7 grupos criminales. Hoy tenemos 4, y de los 4 tenemos autorizado, de acuerdo a la ley, que podemos negociar con 1. Es decir, nos quedan 3, y no hay disruptor más grande de este trabajo de fortalecimiento de garantías de derechos humanos que esos grupos criminales. Así que cuando uno ve todo lo que Colombia ha avanzado, y repito, no solamente en este gobierno, sino en los últimos 20 años, todo lo que Colombia ha avanzado en términos de garantías de derechos humanos, es una invitación para que tengamos esperanza, para que miremos cómo nos impulsamos de lo que se ha construido para seguir avanzando. Los derechos humanos, no hay objetivo más hermoso por el cual trabajar en un país, si no es por la garantía de ellos en los territorios más apartados. Así que lograr hacer esta unidad alrededor de combatir la delincuencia, alrededor de combatir aquellos que son los más violadores de derechos humanos en el país, es muy importante. Y por último, lo siguiente: los líderes sociales.
Colombia es un país que tiene una problemática de líderes sociales, no porque los líderes sociales sean un problema, sino porque los grupos armados nos los asesinan. Hemos avanzado profundamente en ello. Hemos avanzado tanto que, por ejemplo, tenemos identificado cuántos grupos, cuántos líderes sociales tenemos en el país. Solamente lo que nos hablaba la secretaria, las juntas de acción comunal. Solamente en ese renglón, en Colombia tenemos 24 características de líderes sociales. Solamente en una de esas características tenemos 8 millones de líderes sociales. Si nosotros hacemos un cálculo somero, podemos decir que en Colombia estamos hablando aproximadamente de unos 15 millones de líderes sociales, que habla muy bien de nuestro país, de la democracia de nuestro país y de ese resurgimiento de liderazgo. Tenemos que trabajar más para protegerlos. Y lógicamente en este gobierno hemos trabajado y estamos dejando una institucionalidad estructural fuerte, que garantice el trabajo y la defensa de esos defensores de derechos humanos. Tenemos la UNP, que garantiza la seguridad de ellos. Tenemos las políticas públicas. Tenemos el Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo. Tenemos la Fiscalía. Tenemos los más de 30 jueces. Es decir, tenemos el problema, no queremos decir que no tenemos el problema, pero lo estamos trabajando y tenemos que trabajar todos unidos para garantizar que ese problema ojalá desaparezca lo más pronto posible del escenario del país. No hay nada más importante que garantizar el trabajo que estos líderes y defensores de derechos humanos hacen en el territorio. Y por último, para que no me corten, es un placer terminar un periodo de gobierno con una clase de eventos como estos, donde podemos conocer experiencias, alimentar las experiencias y tener este feedback para saber cómo nos podemos ayudar a mejorar en este escenario tan importante como es el de los derechos humanos. Muchísimas gracias, consejero. Les pido a todos un fuerte aplauso para este panel. Muchísimas gracias.